Al correr de los tiempos, se han ido desarrollando diversos métodos de transmisión de las señales sonoras y en la actualidad incluso se pueden transmitir a distancia imágenes móviles, las de televisión. Seguramente, todos ustedes saben lo que es la televisión y que en ella se obtiene la impresión de movimiento gracias a una sucesión muy rápida de imágenes formadas una a una. La cámara observa la escena como si se tratase de un mosaico de puntos brillantes y oscuros. Estos puntos son explorados por un haz electrónico y analizados línea por línea. La información de brillo así obtenida de cada uno de los puntos se transmite al receptor donde se reconstruye la escena. Una vez terminada la primera imagen, se van transmitiendo otras en rápida sucesión, con lo que en definitiva se obtiene en la pantalla una impresión de imagen en movimiento. En esta película vamos a explicar los principios de funcionamiento de un tubo de cámara moderno llamado Vidicon, o si está construido con material sensible diferente, Plumbicon. Las distintas partes de este tubo de cámara están contenidas en una ampolla de vidrio en la que se ha hecho el vacío, de una longitud que oscila entre 10 y 20 centímetros. En la parte frontal de este tubo se encuentra una placa de material fotosensible en la cual se proyecta la imagen que se va a transmitir. Para simplificar, la representaremos al derecho y no invertida como queda en realidad. Al otro extremo del tubo hay un cañón electrónico que dirige un haz de electrones hacia la placa de señal. Rodeando el tubo va una bobina de enfoque y otras dos de desviación que hacen que el haz electrónico explore la placa de señal. De este modo, la placa transforma la luz incidente en una señal de imagen que se puede llevar al transmisor. Una vez tratada, siquiera sea brevemente, la construcción del tubo de cámara, vamos a examinar por separado cada una de sus partes. Empezaremos con el... Un cilindro metálico, el cátodo, colocado dentro del tubo de vacío, está calentado por un filamento. Como consecuencia de este calentamiento, de la superficie del cátodo se desprenden muchos electrones libres. Colocando químicamente en la superficie del cátodo una capa de cierto material, la emisión electrónica aumenta y alrededor del cátodo se forma una nube de electrones. Los electrones están negativamente. Por eso, si frente al cátodo ponemos otra placa, el ánodo, y se hace positiva mediante una batería, los electrones desprendidos del cátodo serán atraídos por ella. A continuación, estos electrones pasarán del ánodo al polo positivo de la batería y de esta otra vez al cátodo para ser emitidos de nuevo y así sucesivamente. De este modo, el cátodo produce una corriente ininterrumpida de electrones. Entre el cátodo y el ánodo va situado un cilindro llamado de Benelt que permite el control del flujo de electrones. Cuando la carga negativa aplicada al cilindro de Benelt se hace mayor, el paso de los electrones emitidos por el cátodo disminuye. Como es lógico, la velocidad de estos electrones en dirección al ánodo es muy alta
y practicando una abertura en el ánodo se consigue que cierta cantidad de electrones lo atraviesen. Con esto se tiene el haz electrónico que se aprovecha para explorar la placa de señal. El haz electrónico está rodeado de un electrodo cilíndrico que tiene en su extremo de la derecha una fina malla metálica y en el de la izquierda una conexión eléctrica con el ánodo. Como este ánodo, el cilindro y la malla tienen el mismo potencial, la velocidad del haz se mantendrá invariable. El tubo solo funcionará adecuadamente si se le aplican las tensiones correctas. El cátodo tiene que estar a 0 voltios, el cilindro de Benelt a una baja tensión negativa y el ánodo, con inclusión del cilindro y la malla, a una tensión positiva relativamente alta. En contraste con el sistema anódico, la tensión aplicada a la placa de señal es baja, lo que hace que los electrones se frenen y choquen con ella a una velocidad muy baja. Por razones prácticas, la forma del sistema electródico se modifica un poco. Aunque el haz electrónico es al principio una corriente fina y paralela de electrones, en la realidad se producen algunas dispersiones, lo que hace que al final resulte demasiado grueso para poder explorar satisfactoriamente los detalles finos de la imagen. Esta dificultad se obvia enfocándolo mediante un campo magnético. Consideremos un campo magnético e inmerso en él un hilo de cobre por el que pasa una corriente. Sobre los electrones se ejerce una fuerza que hace que se desplace el conductor. Esta es la llamada fuerza de Lorentz y se ejerce sobre todos los electrones que se muevan dentro de un campo magnético, incluso los emitidos por un cañón electrónico. Sin este campo, seguirían moviéndose en la misma dirección, pero en cuanto aparece un campo magnético, la fuerza de Lorentz desvía el electrón hacia arriba. La intensidad del campo puede aumentarse hasta tal punto que el electrón se vea obligado a describir una trayectoria circular. También se ejerce esta fuerza sobre los electrones que se desplacen formando un ángulo hacia la derecha. En este caso, el movimiento circular se combina con el inicial hacia la derecha, resultando de ello una trayectoria helicoidal. En el tubo de cámara, el cañón electrónico está colocado en el eje del campo magnético y se comprende por ello que algunos electrones se desplazarán paralelamente a las líneas de fuerza. Otros se dispersarán y recorrerán una trayectoria helicoidal que pasa por el eje del campo al término de cada espira. La velocidad de los electrones es tal que pasarán todos por un mismo punto del eje. Entonces se tiene enfocado el haz. Cuanto más intenso sea el campo magnético, más fuerte será el efecto de enfoque. Pero para conseguir un enfoque óptimo, la intensidad de campo debe ser tal que el punto de enfoque se produzca exactamente en la placa de señal, lo que se consigue controlando la corriente que circula por la bobina de enfoque. Otro conjunto de bobinas, que comprende las de desviación, proporciona el movimiento de exploración. Si consideramos las bobinas aquí representadas y les aplicamos una corriente continua, se producirá un campo magnético que desviará el haz electrónico hacia un lado. Si ahora invertimos la corriente, el haz quedará desviado hacia el lado opuesto. Una corriente alterna hará que el haz efectúe un movimiento rítmico. En la práctica, a las bobinas desviadoras se les aplica una corriente en diente de sierra, con lo que el haz se desplaza primero lentamente hacia un lado para regresar después rápidamente al otro. Pero para explorar toda la imagen no basta con una desviación horizontal solo, sino que hace falta al mismo tiempo otra vertical, para conseguir la cual necesitamos otro juego de bobinas. El campo magnético creado por estas bobinas
imprime al haz electrónico un movimiento vertical y mediante la combinación de estas desviaciones, vertical y horizontal, se obtiene la exploración de toda la imagen 25 veces por segundo. Pero, ¿cuál es el efecto de este proceso de exploración en la placa de señal y cómo se obtiene esta señal de imagen? Como vimos ya, la placa de señal se encuentra en la cara frontal del tubo de cámara. La parte interna del tubo de cristal se reviste de una película fina de óxido de estaño. Esta capa es tan fina que la luz pasa perfectamente a través de ella. Además, el óxido de estaño es un buen conductor eléctrico que tiene muchos electrones libres. Después se aplica otra capa, esta de material fotoconductor, que en el vidicón suele ser trisulfuro de antimonio, en tanto que en el plumbicón es monóxido de plomo. El haz electrónico se enfoca hacia la capa fotoconductora. La película conductora transparente, a través de la cual pasa la luz, va conectada al polo positivo de la batería. Veamos primero lo que sucede cuando en la placa de señal no incide luz alguna. El haz electrónico empieza a explorar esta placa. En la oscuridad, los fotoconductores tienen una resistencia muy alta y por esa causa los electrones no la atravesarán. La carga negativa de estos electrones repelerá a los de igual carga que se encuentran en la película transparente, rechazándolos hacia la batería. Esta acción se produce en toda la placa de señal, lo que deja la película cargada positivamente. Lo mostraremos otra vez. Muchas veces por segundo, el haz electrónico explora la placa, pero la carga negativa repele la nueva corriente de electrones que son recogidos por el sistema de electrodos. Esta placa de señal no conductora se comporta de forma parecida a un condensador cargado, o sea, que puede considerarse que comprende una gran cantidad de condensadores muy pequeños. A la izquierda, cada condensador tiene un exceso de electrones cargados negativamente y a la derecha una falta de ellos, lo que hace que sea positivo. Entre las dos placas se encuentra la capa fotoconductora, que está compuesta de átomos como toda la materia. Los núcleos se han representado en rojo y los electrones en sus órbitas de verde alrededor de ellos. La fotoconductividad se debe a los electrones de la capa exterior. Estos electrones están sometidos a dos fuerzas. En primer lugar, la atracción del núcleo positivo, que mantiene los electrones en el átomo, y en segundo lugar, la fuerza ejercida por la carga eléctrica de la placa de señal. Negativa a la izquierda y positiva a la derecha. El campo eléctrico producido entre estas dos cargas ejerce sobre los electrones una fuerza dirigida hacia la derecha. Como consecuencia, todos los electrones del átomo se desplazarán ligeramente hacia la derecha, pero sin desprenderse del núcleo. Pero la situación es muy otra cuando en la placa de señal incide una luz. La luz puede considerarse como una corriente de cuantos o fotones de energía que penetran en la fina capa de óxido de estaño y son absorbidos por la capa fotoconductora, lo mismo que el fotón que ahora ven atravesando el átomo. Su energía libera un electrón que entonces queda en situación de desplazarse hacia la capa positiva. Los demás fotones producen un efecto similar. Los huecos dejados por los electrones móviles son ocupados a su vez por electrones de los átomos próximos. Esto se aprecia claramente en el dibujo de uno de los condensadores pequeños cargados. El último hueco quedará ocupado por un electrón aportado más tarde por el haz electrónico.
La falta de electrones de la izquierda se va rellenando regularmente por el haz electrónico explorador. De un modo parecido, en la derecha, una cantidad igual de electrones vuelve a la batería. Una luz tenue produce solo una corriente de carga débil, como se ve en el instrumento de medida. Pero según va aumentando la luz, la corriente se va haciendo cada vez mayor. De este modo, la intensidad de la luz se traduce en impulsos de corriente diminutos, no solo en los condensadorcitos, sino en toda la placa de señal. Como hemos visto, el proceso de exploración divide la imagen en una gran cantidad de líneas horizontales. Veamos lo que ocurre en la placa de señal a lo largo de una de estas líneas. Al encender el tubo, la placa de señal se carga. La luz de la escena inicia el proceso de la fotoconducción y se produce la descarga. Cuando hay presente una luz intensa, se origina una descarga grande, pero si la intensidad de la luz es baja, la descarga también es menor. De este modo, las impresiones luminosas quedan almacenadas y después son transformadas por el haz electrónico en impulsos de carga. Este proceso de exploración se efectúa ininterrumpidamente, línea por línea y una imagen tras otra, produciéndose de este modo una serie continua de impulsos de carga que en sus diferencias de amplitud llevan toda la información de imagen. La señal de imagen de televisión formada de esta manera se envía por el transmisor para ser recogida después por los receptores que por último la convierten en una imagen de televisión viva y luminosa.